política, como lo había mencionado, es una política exitosa a nivel nacional porque al final lo que buscamos es integrar o tener un manejo integral, sostenible de los bosques con todos estos elementos presentes. Ok, si nos hacemos una pregunta de cuáles han sido o cuáles son los sectores claves para Red en el caso del país, ¿sí? Presentamos que dentro de estos sectores claves y que los podemos ver plasmados tal vez con la presentación anterior cuando mencioné las agendas sectoriales con las que estamos trabajando, diríamos que es el sector forestal, agua, soberanía alimentaria, biodiversidad y el sector productivo y agropecuario. Pero ¿cómo salen estos sectores? Y es importante responderlos. Hay que tomar en cuenta que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la política 7, ¿sí? El objetivo 7, perdón, nos habla de garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental y territorial. Y dentro de este objetivo tenemos una política en particular que habla de implementar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces sí, eso está dado desde el Plan Nacional de Desarrollo del país, que va del 2013 al 2017, es parte de nuestra política macro. Así que orientada a eso y bajo esa visión, bajo esa base y lineamiento, es como a nivel ya de estudios más sectoriales de territorios que se los han venido haciendo también, se llegó a identificar que estas son las zonas o estos son los sectores estratégicos para nosotros, más aún considerando que a una revisión de los datos de la Segunda Comunicación Nacional, el sector combinado entre agricultura, entre bosques y entre uso del suelo representa el 43% de las emisiones del país. Entonces, definitivamente, ¿por qué no trabajar en estos sectores que son una prioridad nacional y que persiguen otros co-beneficios más allá de la reducción de emisiones? Después de todo hay que recordar algo también. Ecuador, en su dimensión geográfica, es un país pequeño, ¿sí? No somos un país que podamos aportar muchísimo en reducción de emisiones y lo reconocemos como tal. Entonces, para nosotros Red no solamente persigue la reducción de emisiones, sino persigue reconvertir toda una dinámica de interrelación de los diferentes sectores y los diferentes elementos que tenemos. Muchas gracias. Me pone muy nervioso eso. Entonces, sí. Nuevamente es un medio para alcanzar diferentes objetivos. Desde nuestra visión, obviamente, está el objetivo de reducción de emisiones. Pero existen otros objetivos. Poder generar un manejo sostenible, poder aumentar los niveles de eficiencia, poder reducir la frontera agrícola, ¿sí? Entonces hay que verlo, y es como nosotros lo vemos con esa dimensión, ¿no? Entonces, en esta dinámica y como parte de las agendas institucionales o interinstitucionales, se ha venido trabajando con otras áreas o espacios a nivel nacional. En particular, dentro del Ministerio del Ambiente hay dos subsecretarías, la Subsecretaría de Cambio Climático y la Subsecretaría de Patrimonio Forestal. Dentro de Patrimonio Forestal es donde está el Programa Nacional Sociobosque y donde está definitivamente la gobernanza forestal, ¿sí? Así que dentro de estos espacios donde nosotros hemos venido trabajando a lo largo de los últimos años en todos los elementos técnicos, en todas las necesidades de información que te lleven justamente a identificar por qué esos sectores, por qué esas políticas son las que deberían estar atacadas. Todo eso como parte de una fase de preparación para una implementación a futuro de Red. Pero entonces nos resta trabajar con otras entidades relevantes. Hemos puesto ahí unos 5 cuadros por nombrar algunas. Sin embargo, nos queda un desafío que lo nombraré en el siguiente slide. Pero entonces hay otras entidades relevantes que nos queda por trabajar y que tienen directamente relación con todo lo que he mencionado anteriormente. Como el caso, por ejemplo, de la Secretaría Nacional del Agua, dentro del sector del agua,
o el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, nombre bastante largo, pero entonces tenemos ahí identificado socios naturales definitivamente. Definitivamente otro de los socios naturales dentro de esto, y si es que lo queremos nosotros ir aterrizando y que se pueden empoderar otros actores a nivel territorial, definitivamente son las agendas con los gobiernos autónomos desarrollados, que es como nosotros le llamamos, en otras palabras, gobiernos locales. Y dentro de eso también poder elevar hacia arriba, así como lo trabajas así hacia abajo, un enfoque tal vez, gracias, un enfoque desde abajo, con los niveles técnicos, pero que nos dan también el sustento y la conexión territorial, pero también hacia arriba. En el caso del Ecuador tenemos diferentes ministerios que son a niveles de coordinación, y eso es una coordinación, digámoslo, política estratégica. Entonces, para eso tienes ministerios de sectores estratégicos, que es el que nos coordina a nosotros, y el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo, de la Producción y Competitividad. Con esto acabo. Ok, entonces nos quedan algunas acciones claves, algunas barreras identificadas. La pregunta es cómo materializar la vinculación de red a nivel más territorial. No está puesto en la presentación y obviamente no es que no sea un factor que no nos interesa definitivamente, pero a nivel, tal vez lo asumimos, pero a nivel nacional nosotros, al igual que muchos países, también tenemos el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, instancias, ¿sí?, interinstitucionales de cambio climático. Entonces, en el caso nuestro, llamado como SIC, ¿sí?, está conformado por aproximadamente 9 instituciones del Estado, y el Ministerio del Ambiente ejerce la presidencia de la subsecretaría, la subsecretaría de Cambio Climático, la Secretaría Técnica. Entonces sí, tienes una instancia a nivel interinstitucional, ¿sí?, digamos lo que en este momento está en una evaluación respecto a sus resultados, porque ya han pasado 4 años desde que se conformó el SIC. Pero también hay otras instancias donde nosotros debemos de trabajar, porque eso es a unas instancias de mayores niveles políticos, pero ya a un nivel operativo de trabajo de este plan o de esta estrategia de cambio climático, de este plan de acción o estrategia, es llegar a acuerdos interinstitucionales con socios naturales, como les dije, y también tender a un marco político institucional, normativo, operativo, con una serie de instituciones que se han venido trabajando dentro de esta fase de implementación, dentro de los diferentes componentes que están enmarcados dentro de la agenda de ONU Red aquí en Ecuador. Así que, digamos, tienes 2 componentes. El uno es un componente de articulación, de participación, ¿sí?, en el que ha existido la participación de organizaciones de sociedad civil. Tenemos la mesa de trabajo conformada dentro del Ministerio del Ambiente, ¿sí? El apoyo del programa ONU Red ha sido imperativo, ha sido una gran ayuda para estos espacios, pero entonces esos son espacios naturales y que nosotros seguiremos aunando esfuerzos para que eso se den. Pero entonces nos quedan todavía algunas barreras que sortear, ¿sí? Y entre las barreras están la efectiva articulación con las políticas sectoriales, definitivamente. La incertidumbre respecto al financiamiento de red. Esa es una gran incertidumbre, más aún cuando partimos de las decisiones de la COP, que hablan a proporcionar financiamiento predecible, ¿sí?, bajo el régimen de red. Entonces, ese es otro de las barreras y tal vez denominador común para todo el resto de países. La desinformación que existe, tal vez red y sus avances bajo la convención, pero no solamente tal vez a nivel nacional, internacional, respecto a cómo cada uno de los países vamos avanzando, pero también a nivel nacional. Entonces es nuestro interés que a nivel nacional podamos nosotros posicionar red, lo puedan ver como un medio y podamos juntos interactuar con el resto de socios
Y finalmente, las capacidades. Seguir construyendo capacidades, parte de estos ejercicios, parte de este taller sigue a otro nivel, es continuar construyendo capacidades técnicas. Insistimos, a través del Programa Nacional de ONU-RED, nos hemos asegurado, hemos trabajado muchísimo en esos ejercicios, se han hecho cualquier cantidad de talleres a nivel de comunidades indígenas en el Oriente, se han hecho las traducciones en lenguas nativas. Entonces ha habido todo un elemento de participación, pero entonces lo que nos queda por caminar aún es hacia esta fase de tener una estrategia, de tener un plan de acción, ¿sí? Cuando Marco terminó su exposición, justamente me le acerqué para puntualizar eso, si es que los países necesitamos una estrategia exactamente o un plan de acción, porque al final muchos planes de acción decantan de las estrategias que puedan existir. Pero entonces al final es cómo cada uno de los países lo podamos concebir bajo nuestras circunstancias y necesidades y prioridades nacionales. Entonces ese sería el mensaje final. Puertas adentro, estamos conscientes, todavía nos hace falta caminar, hemos venido corriendo realmente de cara a entrar a una fase de implementación plena y aún nos falta un trabajo de poder generar nosotros lo estamos concibiendo como un programa nacional que tal vez aglutina la estrategia y el plan de acción, pero dentro de eso hay mucha tela que cortar a nivel nacional todavía. Así que eso es básicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por esa presentación. En honor al tiempo voy a pedirle a Carmen Gómez de México que ella siga adelante con su presentación. Por favor. Gracias. Voy.